Las últimas reformas han sido significativas, sobre todo en materia laboral, y por ello vamos a iniciar este ciclo de conferencias con un panel denominado La transformación del sindicalismo y su afectación en las empresas, que estará a cargo de la moderadora, licenciada Contador Público Marisol Nápoles César, socia de Seguridad Social del corporativo MCN Consultores. Ahora me permitiré leer un breve resumen del currículum de nuestros panelistas. Doctora Kenia Yasbet Aguilar Cisneros, quien cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad de Guadalajara, una maestría en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad de Guadalajara, doctor en Derecho por la Universidad de Guadalajara, académica de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social, docente para diversas universidades, coautor de libros y artículos para revistas especializadas. Bienvenida, maestra Kenia. Por otra parte, tenemos al doctor Martín López Cedillo, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, cuenta con una maestría en Negociación Colectiva y Seguridad Social por la Universidad de Guadalajara, es doctor en Derecho en Argumentación Legislativa por el IDE, es miembro de número de Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, doctor Guillermo Cabanelas, autor del libro Movilidad del siglo XXI, editorial Plaza Editores, así como delegado del Jalisco de los últimos 24 años en los Congresos Nacionales de la CTM. También nos acompaña el maestro Miguel Ángel González García, quien cuenta con una licenciatura en Derecho por el Instituto Vocacional Enrique Díaz de León, maestría en Juicio de Amparo, doctorante en Derecho Laboral por el IPD, socio director del despacho González y Padilla, firma jurídica SC, abogado con 19 años de experiencia en conflictos colectivos e individuales, así como representante de varios sindicatos de la industria del comercio, servicios, transporte, construcción y otros. Bienvenidos. Ahora bien, dejaremos unos minutos al finalizar el panel para preguntas y sin más por el momento, dejo el micrófono a nuestra moderadora Marisol. Muchas gracias, Carla. Y muchas gracias y bienvenidos a todos los que están presentes y ser parte de estos festejos de Corporativo MCN Consultores, y también agradecer la aceptación de esta participación a nuestros panelistas. Antes de empezar este diálogo, me gustaría hacer una pequeña introducción acerca de los sindicatos. Los sindicatos a lo largo de la historia han tenido una relación polémica con los trabajadores, los empresarios y el Estado, y esto es en gran medida por la forma en que se ha desarrollado la relación desde el siglo pasado hasta nuestros días. La Ley Federal del Trabajo nos define la palabra sindicato como la asociación de trabajadores y patrones constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Por lo cual los sindicatos son una sociedad de personas que comparten intereses sociales y que se unen con el fin de protegerlos frente al patrón. Históricamente, los sindicatos nacen a raíz de la Revolución Industrial, donde el abuso por parte de los patrones hacia los trabajadores era excesivo y los derechos de los trabajadores eran inexistentes. Es de ahí la necesidad imperante de que existieran agrupaciones que regularan la relación obrero-patronal. A lo largo del tiempo, los sindicatos han ido cambiando, dejando de lado su esencia de protección a los trabajadores, apareciendo así lo que se conoce como sindicatos blancos, creados a modos para el beneficio de los patrones. Y bueno, empezaría este diálogo con una pregunta para ti, Miguel, si me permites. ¿De qué forma interactúan los sindicatos con las empresas actualmente? Bueno, antes que nada, felicitar porque el corporativo MCN llega al número que todos aspiramos, el 10, número perfecto, número que todos queremos ver reflejado en nuestras calificaciones. Y sin duda alguna este 10 es el resultado del éxito y del resultado que le dan a todos y cada uno de sus clientes. Muchas felicidades. Actualmente, ¿cómo interactúan los sindicatos? Los sindicatos, voy a hacer un poquito de historia.
licenciada, porque nuestra Constitución data de 1856, como bien lo dijo, el siglo pasado, mucho tiempo. En 1917 hubo una reforma integral a la Constitución y ahí es donde ya se ve la clase social, la clase trabajadora donde se ve beneficiada, donde empiezan a surgir organizaciones obreras por la propia necesidad de los intereses de los trabajadores, de todas las afectaciones, de todas las arbitrariedades de patrones injustos que no les respetaban sus derechos laborales. Ahí es donde nace el sindicalismo. Efectivamente, con el paso del tiempo se ha venido denigrando esta situación. ¿Por qué? Por una zona de confort. Una zona de confort en la cual se van inmiscuyendo de manera voluntaria o involuntaria, tanto empresa como sindicato. Yo siempre los he dicho y en todos los paneles que me invitan lo digo abiertamente. La zona de confort era de dos, no nada más de los sindicatos. Era también de los patrones que por una comodidad sindical y para estar protegidos por ese requisito que les exigía la ley, pues llegaban a acuerdos. ¿Cuáles? Pues todos sabemos de qué tipo de acuerdos. Esa situación poco a poco fue mermando a que los sindicatos vieran más por sus intereses personales de organización y no por los colectivos de sus trabajadores. Situación que nos está dando como resultado que los trabajadores no se sientan identificados con las organizaciones que decimos representamos a la mano de obra de cada una de las empresas, pero ahora con la nueva reforma de la Ley Federal del Trabajo, los tiempos van a cambiar. Actualmente, nuestro Estado está en la etapa 3 de esta reforma, que somos los últimos, afortunadamente o desafortunadamente, ya lo veremos, los que se nos va a empezar a aplicar la cuestión colectiva, aunque también hay que decirlo que ya tenemos que estar empezando a ver la necesidad de aplicarla. ¿Por qué? Porque ya la Junta de Conciliación de Arbitraje para temas colectivos ya no nos está atendiendo ni recibiendo ningún tipo de trámite. Todo es por la plataforma del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que lo habíamos platicado aquí el doctor y su servidor previamente, que es una plataforma que consideramos que no va a dar la capacidad tecnológica ni humana para responder a todas las necesidades de los empresarios estatales y a nivel nacional. Entonces, actualmente, yo creo que por necesidad propia de la reforma, los sindicatos estamos retomando ese diálogo con los trabajadores y empezamos a ver por ellos, por sus derechos, por una simple y sencilla razón, porque si no vamos a desaparecer. Muy interesante las palabras y el punto de vista, que lo que yo denoto es un poquito más hacia la parte hablando sindicalmente, y me gustaría, maestra Kenia, si nos apoyara dándonos su punto de vista de la relación sindical-empresarial, pero de la parte empresarial. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos, bienvenidos a los que están aquí, que están compartiendo con nosotros este evento que nos llena de emoción. Y bienvenidos a los que están a la distancia, ¿no? Yo creo que la pandemia nos enseñó a que podemos, aún a la distancia, seguir estando en contacto. Entonces, pues bienvenidos a todos. Gracias a la moderadora, gracias a nuestros compañeros de panel y obviamente gracias a todo el equipo de MCN. Y bueno, hablar de sindicalismo es algo complejo, porque hablar de sindicalismo se remonta a la propia existencia de la relación de trabajo. Y si hablamos de esto, se refiere a la relación y a la interacción humana como tal, ¿no? Y finalmente tenemos esa necesidad de trabajo y de obtener un ingreso que nos permita vivir, incluso hablando de un tema aspiracional, dignamente, ¿no? Y pues en virtud de esta aspiración, pues nace la relación de trabajo y nacen, por qué no decirlo, una serie de abusos del que se ha considerado el más fuerte: el patrón, el empresario, el que tiene el dinero, el que tiene los conocimientos. Y en virtud de esto, pues los trabajadores tuvieron que buscar la manera y retomando el punto histórico, ¿no? De decir, ¿cómo hago frente a esto? Y hacerle frente es juntarnos, ¿no? Y no hay mejor manera de decir, a ver, patrón, detente, porque si lo hago yo solo, pues me vas a despedir seguramente. Pero si lo hacemos la colectividad,
te metemos en un problema, ¿no? Porque dejas de producir. Y si dejas de producir, dejas de ganar. Y en ese sentido es que nacen los sindicatos. Y bueno, estoy con 2 sindicalistas. Pero eso no me impide decir de que obviamente los sindicatos, como todo, tienen sus cosas buenas, pero también sus cosas malas. Y hablando de esa relación de confort que bien mencionaba Miguel, pues efectivamente empezaron a darse, sí, luchas y defensas y cumpliendo con el fin último para el cual fueron creados los sindicatos, la defensa de los derechos de los trabajadores. Pero con el pasar del tiempo, pues claro que hubo esos intereses personales y particulares que ya no tanto veían por la colectividad, sino por los bolsillos de los líderes sindicales. Y en ese sentido, pues surgió una relación, vamos a llamarle cómoda, donde yo hacía lo que me tocaba, que era firmar un contrato colectivo contigo, registrarlo ante la autoridad laboral competente y por consiguiente tu empresario obtener el beneficio de la comodidad de ya nadie me va a venir a molestar. Y entonces esa relación se tornó hasta cierto punto muy cómoda, ¿no? Y pues en virtud de esto hubo también una pérdida del fin de la figura del sindicalismo, que era la defensa de los derechos colectivos, de los derechos de los trabajadores. Y en virtud de esto es que se tuvo que voltear a ver una reforma, y una reforma que lo personal se los digo, me sorprendió, porque los líderes sindicales eran intocados. ¿Y eran intocados por qué? Porque movían masas. Pero finalmente llegó una reforma que desde el nivel constitucional, en 2017 nos dijo, vienen cambios importantes en materia sindical, para finalmente llegar a la reforma reglamentaria publicada el 1 de mayo del 2019, que nos dijo, se acabó el sindicalismo blanco, se acabaron los contratos de protección. Y en ese sentido, la relación tuvo que cambiar en cuanto a las empresas. ¿Por qué? Porque dejamos de tener esa relación quizás lejana, quizás cómoda, para pasar a una relación mucho más directa, y en donde hoy, aunque legalmente hablando en términos estrictos no tendríamos que estar platicando, pues la realidad es que sí, los empresarios se están sentando a hablar con los líderes sindicales para lograr la materialización de la reforma. Que la reforma no es otra cosa que decir, ok, se acabaron tus sindicatos blancos que te vienen a proteger, queremos sindicalismo real. Y ojo, esto nació, sí, por inquietudes, por quejas del sector trabajador, pero principalmente por la presión del vecino país del norte, que condicionó el punto del sindicalismo para la firma del TEMEC. Y en virtud de eso, es que hoy en día estamos pasando por todos esos contratos colectivos que teníamos para llegar y en reuniones, vamos a llamarles similares a esta, preguntarles a los trabajadores, ¿quieren? Y entonces, mediante una urna, no a mano alzada, porque si no luego el secretario general te va a ver, pasas a votar ahí, quieres o no quieres, no lo sé, pero vas a empezar a votar. Y entonces vamos a legitimar, y ese legitimar es decir, a mí sí me interesa tu contrato y sí lo quiero, o no lo quiero. Y hoy tenemos empresas enormes en donde los trabajadores están diciendo, no quiero este sindicato. Y eso obliga a replantearnos la relación y a voltear a ver al sindicato como lo que es, a respetarlo como el representante de los trabajadores. Muchos me han dicho, tengo miedo de abrirle la puerta. Es más, muchos clientes me han dicho, no tengo miedo de abrir la puerta, ni siquiera quiero saber que existen. Perdóname, pero hoy en día existe una necesidad de replantearte esa relación y ese nexo. Y por consiguiente, permitirles el trabajo, permitirles que hagan lo que a ellos les toca, y mientras tú seas un buen patrón, otorgues las prestaciones que sean, trates con respeto y con dignidad a tus trabajadores, la relación tiene que ser sana. Y por eso me encanta compartir panel con 2 sindicalistas que obviamente vienen a sumar y no a restar, porque eso debe ser el sindicalismo. No hay que tenerle miedo a empresas, hay que aprender a trabajar con ellos y aprender que al final de cuentas el capital seguirá estando ahí gracias a la fuerza de los trabajadores.
Ya se enojó, ¿eh? Ya se enojó. Kenia, te recuerdo, son sindicalistas, entonces, digo, hay que tener cuidado. Bueno, no es cierto, es broma. Bueno, Martín. Sí, muchas gracias. Pues, ¿qué les digo? Bueno, primero, decirles que estoy muy agradecido por la invitación que nos hacen, que me hacen en lo particular, para hablar un poquito del sindicalismo, solamente un poquito de las experiencias del sindicalismo, pero antes también reconocer en la persona de la maestra Carla Rojas este avance tan significativo en una empresa tan importante, MSN. Aquí me lo pusieron para que no se me olvide. 10 años son bárbaros, son muy complicados sobrevivirlos y más con lo que ha estado aconteciendo y con lo que viene. Miren, no todo lo del pasado es malo. No todo lo que pasaba antes en el sindicalismo lo puedes calificar como malo. La verdad es que, yéndonos un poquito a la historia, pues nunca vas a tener o considerar iguales a los desiguales. Eso no va a ser posible jamás. Pero sí buscar los equilibrios en este sentido. Y así fue naciendo, pues, así se fueron haciendo las trascendencias y la historia. En 1917 se rescata el derecho colectivo del derecho civil y se pone por primera vez en nuestra Constitución el 123, bajado por un gran constitucionalista, J. Mujica, un michoacano. Él baja el derecho social y estas al 30, 32, 34, 35, cuando Lázaro Cárdenas, que se establece la primera ley federal del trabajo. Y luego dicen el gobierno de la República, dice, ay, ya llegó el coco, el movimiento organizado está cañón y nos divide. Y hay una gran reforma y dice apartado A y apartado B. Y esta reforma es tan solo un guiño para el apartado B, ni lo pelaron, nomás a nosotros, nomás al apartado a los trabajadores asalariados sindicalizados. Y ahí empieza la gran historia y el estirón y el jaloneo. Y así el movimiento obrero, a través de esa reforma, vino la del 70, que empiezan a dividirse los derechos colectivos, empiezan a especializar en juntas especializadas en cada uno de los estados de la República, una junta federal y las que fueron siendo necesarias para crear la atención en los derechos colectivos. Y hoy, con esta reforma, un retroceso a los 70s en el tema colectivo, porque ya no hay juntas federales en los estados, en materia colectiva solamente una, y se crea el Centro Federal todopoderoso, dotado de autoridad, inclusive jurisdiccional sin derecho a defensa, que ya más adelantito, si hay oportunidad, platicaremos todo lo que nos va a pasar. Sigo pues con el proceso 70, 80, la reforma que vincula los temas individuales, el derecho individual, el derecho de alguna manera que atiende las demandas de los trabajadores en algo que yo soy un apasionado, el derecho tripartito, que esta reforma pues ya le dio en la torre. Ya no hay representante obrero, ya no hay representante patronal y solamente hay representante del Ejecutivo. Caemos otra vez en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y sus homólogos en los estados. Y hoy se crea una figura prejudicial que va a permitir, y a eso apuestan, va a permitir que todos los asuntos se concilien, o al menos se pretendan conciliar, antes de tornarlos a un juzgado especializado en materia laboral. Pero ¿qué pasa si no te concilias? ¿O qué pasa si de alguna manera dices tú, no, yo no quiero ir, yo no voy a estar ahí? Vamos a caer en uno de los grandes errores de la reforma. Vamos a estar ante un escenario que lo voy a pintar muy facilito. Miren, ustedes, hay 17 juntas en el estado de Jalisco, especializadas en razón de la materia, no tanto en razón del territorio, pero sí de la materia. 17 juntas especializadas y cada una
De ellas, Miguel tiene 5 mesas, 5 presidentes auxiliares en promedio, 6 presidentes auxiliares. Y cada presidente auxiliar, síganme en el ejemplo, porque ahí nos vamos a dar cuenta del primer gran error procedimental. Cada una de esas juntas celebra 10 audiencias, cada una de esas mesas celebra 10 audiencias, 10 audiencias. Son 60 audiencias por junta. Nos vamos al ejemplo, nos vamos a una sola. 60 audiencias diario. En el derecho normal, cotidiano que estamos llevando ahora, no solamente en la materia laboral, ¿quién debe de presidir las audiencias, Kenia? El juez. ¿Cuánto tiempo necesita el juez para presidir 60 audiencias? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? El sistema se está colapsando. Se va a colapsar. Ni siquiera hemos empezado, dice Miguel, nos toca la tercera etapa, ni siquiera hemos iniciado y ya nos espera ese escenario. Esa es una pequeña parte de muchas. Sin embargo, les digo que no todo lo malo viene del pasado. El derecho organizado, el sindicalismo organizado, el movimiento social organizado, tuvo los primeros pasos fue el derecho de huelga, que nos permitió no hacer paros a lo loco, sino darle oportunidad a la autoridad que sí regulara, que sí dijeran si es legal tu huelga o es ilegal tu huelga. Entonces nos íbamos después, que nos calificaban de legales, a la imputabilidad, ¿no? A decir si es imputable esta huelga al patrón y si es responsabilidad del patrón. Hoy con la reforma, pues ya no puedes emplazar a huelga porque tienes que pedirle permiso a los trabajadores, pero para que los trabajadores te den permiso, pues tienes que filtrar todo un mes, decíamos Miguel y yo hace ratito, por lo menos un mes, subirlo en el burocratismo para que te den razón o no de esa petición que estás haciendo y mientras tanto se tiene que cerrar la fuente de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Si es un movimiento de huelga, con la pura solicitud yo cierro la fuente de trabajo. No me contesta Centro Federal, pues yo voy a cerrar la fuente de trabajo. Entonces háganle cuentas. Todo lo que puede pasar está mal diseñada. Es una reforma mal diseñada. Y cierro mi comentario porque luego me van a sacar el papelito rojo. Cierro mi comentario con esto, muy rápido. El 1 de mayo del año 2019 se aprobó la reforma que de alguna manera impulsa la democracia, la transparencia y la participación hombre-mujer, ¿cómo se llama? De la equidad, se me fue la palabra. Esos son los grandes impulsos que trae esa reforma, pero luego divide en procedimental, divide en administrativo, divide las facultades del Centro Federal y unas más las manda a los estados, solamente en materia local. Y da un plazo, de acuerdo al artículo 23 del TECMEC, da un plazo para que los 550,000 contratos colectivos que existen se validen. 1 de mayo del 19 al 1 de mayo del 23. Y miren ustedes, estamos a 17 de junio del año 21, 2 años, 2 meses. Van 4,000 asuntos registrados. ¿Creen ustedes que en 8 meses se van a validar 546,000 asuntos? Se va a colapsar. No quiero ser fatalista, solamente le estoy poniendo los ejemplos que estamos viviendo. Y siguen más cosas, pero por este momento me espero un poquito. Muchas gracias por sus comentarios. Pasando a la siguiente pregunta, Miguel, me gustaría preguntarte, haciendo alusión a lo mencionado en la ronda anterior, ¿cuáles son las acciones sindicales que pueden beneficiar o afectar a las empresas ante la interrelación sindical? Bueno, saliendo de esta zona de confort, hemos encontrado el primer rechazo es el patrón. El patrón es el primer interesado de que no se dé la relación sindical-trabajadora. ¿Por qué? Por un temor. Creen que al abrir la puerta, al abrir esa relación sindicato-trabajadores, la empresa puede tronar, puede llegar a perjuicios irreparables en su economía,
¿Y le tienen miedo? Definitivamente le tienen miedo. Yo aquí les pregunto, ¿a qué tienen miedo? ¿Al abuso? ¿A que te cierran? ¿Huelga sin necesidad? A eso le tienen miedo. Yo les pregunto, si ese patrón le da lo que por ley le obliga a darle a los trabajadores, las huelgas no es del sindicato. Hay que corregir eso. La huelga la tienen que llevar a cabo los trabajadores. Con la reforma. Ok, eso era con la ley anterior. Con la reforma, que es la que estamos tocando el tema de hoy, ya para que exista ese emplazamiento a huelga, el sindicato le tuvo que haber pedido la opinión, el parecer y la voluntad a los trabajadores para que le den un documento que se llama constancia de representatividad. Si un sindicato no tiene ese documento, imposible que emplace una empresa, porque el Centro Federal no le va a dar trámite. Lo que tú bien lo dices es el trámite anterior, abusos, sí. Pero ahora, con esta reforma, posiblemente quiero pensar que es desconocimiento de los patrones que necesariamente van a tener que llevar esta vida sindical. Porque si no, pueden pasar dos cosas. Si no legitiman ese contrato, como bien lo decía el doctor, antes del 1 de mayo del próximo año, esa empresa y ese contrato que tenían deja de existir. Es una empresa que ya no va a tener sindicato y puede quedar abierta la posibilidad de muchos supuestos, muchas aristas. Una de ellas de que un grupo de trabajadores busque otro sindicato con el cual no tenías buena relación. Y ahora sí, cuidado donde un sindicato bien organizado con sus trabajadores le pueda poner el pie al patrón. A diferencia de lo que tú comentabas, ahora ya con las nuevas modalidades va a llegar empoderado ese sindicato con el respaldo de todos sus trabajadores. Es cosa totalmente distinta a lo que veníamos manejando y es lo que te digo, que esa confusión o esa mala información o desinformación para los patrones es lo que nos está bloqueando un poquito para darle pie a esta nueva entrada de la reforma. Ojo, no quiero decir que todos los sindicatos son buenos. Hay muchos sindicatos que no necesariamente estaban en esa zona de confort que hemos venido comentando. Hay sindicatos que ya venían haciendo sus labores con prestaciones para sus trabajadores. Hay muchos sindicatos, muchos, pero la gran mayoría cayeron en esos excesos. Y eso es lo que como empresarios, como abogados y representantes de empresas, es lo que no se veía bien. Posiblemente eso es lo que motivó esta reforma para darle cabida a que los trabajadores sean los que genuinamente decidan si existe o no debe existir un movimiento de huelgas. A mí, mis clientes y amigos me dicen, oye, ¿se acabaron esos emplazamientos de extorsión? La respuesta es, sí, se acabaron. Pero ahora sí te lo digo y se los digo a todos los asistentes y los que nos ven de manera virtual. Si les llega un movimiento de huelga, es genuino, y puede tener muchas consecuencias si no se atiende las peticiones que en ese pliego que les están haciendo llegar por parte del sindicato en representación, ahora sí, de sus trabajadores. Porque antes el trámite era de la siguiente manera. El sindicato emplazaba, como bien lo decía el compañero. Posteriormente se llegaba al estallamiento de la huelga y las juntas de conciliación les preguntaba a los trabajadores si estaban de acuerdo o no con la huelga. Ojo, con una huelga estallada, 15, 22 días, un mes, 2 meses, 3 meses. Ahora no. Ahora previamente se tiene que requisitar ese documento, constancia de representatividad. Con ese se hace el trámite y se señala fecha para estallamiento. No llegamos a un convenio, entonces ahora sí, la huelga tiene sus consecuencias. Entonces, para cerrar mi comentario, las empresas sanas, pues yo creo que no les deben de tener ningún pavor, ningún problema, porque los que pueden llevar a cabo una huelga son sus trabajadores. Si a ese trabajador le da sus prestaciones, le estás cumpliendo con lo que le establece la ley, pues dale las oportunidades. Yo creo que los cambios son para que los chequemos si estamos en una oportunidad de cambio real o simple y sencillamente
estamos por cumplir una norma, que yo creo que el cambio, nosotros como sindicato, como se los dije en mi intervención pasada, vamos a entrar en peligro de extinción si no nos ponemos a trabajar. Miguel, siguiendo un poquito contigo y porque me pareció bastante interesante tus comentarios y los comentarios de los participantes, hablabas de que si se incumple el pago de las debidas prestaciones, pero en el caso de que soy un patrón que sí cumple, que sí paga, que sí hace todo de manera correcta, ¿cuál es el beneficio de que tiene la empresa de tener un sindicato? Bueno, básicamente el beneficio es tener a los trabajadores debidamente organizados. Y obviamente un sindicato con buenas tablas, que sea profesional, pues no va a seguir malas intenciones o peticiones extralegales que no sean que no se puedan materializar su cumplimiento. Es decir, un sindicato no te puede llegar y te va a emplazar a un patrón y queremos un 50% de incremento salarial. Para eso todos lo saben. Hay salarios mínimos generales para todas las profesiones, para todas las actividades, para todos los oficios. Entonces, yo creo que los patrones también tienen ahí su forma de defenderse. Decir, yo te estoy cumpliendo en los parámetros establecidos, entonces, pues no veo la necesidad. Obviamente, los emplazamientos a huelga tienen que traer su pliego de peticiones. ¿Qué es lo que te estoy pidiendo? No es lo mismo caprichos a peticiones reales. Sí, hay que dejarlo muy en claro eso. Ok, muchas gracias. Miguel, retomando el tema de las huelgas y que ahí por temas de semáforo nos quedamos un poquito cortos, me gustaría retomarlo y preguntarte, entonces, entiendo bien que en la actualidad con la reforma no va a ser tan fácil emplazar a huelga a los patrones. ¿Es a Miguel o a mí? Yo soy Martín. Perdón, Martín, Okay. perdona. Ayúdame, por favor, otra vez. ¿El tema es el emplazamiento? Sí, sobre las huelgas. Entiendo que ya no sería tan fácil con la reforma laboral el emplazar a huelga a las empresas, ¿es correcto? Es correcto, pero yo quiero hacer un poquito de antecedente. Yo insisto que no todo es malo o era malo. Hace ratito escuchaba que pues se emplazan por nada, sin sentido, etcétera, y es cierto. Y también existían y existen en este momento todavía, porque hay funcionarios de la Junta que se prestan, los famosos cambaceros que van por las calles buscando domicilios para emplazar y extorsionar. También existen, pero también existen las huelgas a modo y a petición de parte, y ahí tenemos que ser muy cautos. Existen las huelgas que piden los empresarios para que no se generen las condiciones y poder evadir los impuestos. Existen las huelgas que pide el gobierno del estado para poder retirar las concesiones, y así me puedo ir, y hay miles de modelos de ello. Entonces, si hay corrupción, hay buenos y malos en los dos lados, y hay corruptos y corruptas y demás también en los dos lados. Y entrando directamente a la respuesta de lo que dices, ojalá de veras sí se pueda, que ya no se hagan esos emplazamientos, pero miren, yo sigo con los huecos. Dice la reforma del manual y del protocolo, que el 30% de los trabajadores de una fuente productiva puede solicitar lo voy a decir así porque es autorización del Centro Federal para pedir la representación, la constancia de representación. ¿Y qué pasa si van 3 organizaciones gremiales y las 3 se disputan la titularidad de ese contrato colectivo? Y una alcanzó no solamente el 30, sino el 40, y con esa vamos a negociar, empresario y sindicato. Y el resto no va a estar de acuerdo y va a emplazar a huelga. No va a estar de acuerdo con esas revisiones y va a poder emplazar a huelga. Entonces, ¿qué recomiendo yo ahí? A quienes ven empresarios, a quienes les atienden el tema corporativo y el tema de trabajadores y derechos humanos, recursos humanos.
que cuando vayan a solicitar las constancias de representatividad, se cercioren de que por lo menos consigan el 70% de la firma y petición de los trabajadores. Si no, vamos a caer en ese vicio. Entonces, sí se va a poder. ¿Sí me explico? Sí se va a poder. No hay candados por los errores que están poniendo. ¿Por qué creo que lo están dejando así? Porque dejan la puerta abierta al intervencionismo. El intervencionismo que todo el mundo nos quejamos de él y que tiene que ver también con nuestros gobiernos. Esa es la verdad, yo así lo veo, así lo interpreto. Crearon unas federaciones grandototas que nomás están esperando. Ya nos pasó. Ya nos pasó en muchas empresas donde tenemos contratos colectivos. Oye, ya me están buscando, ya pusieron el letrero afuera. Que están esperando la validación para venir o que están esperando la constancia de representatividad. Y formas hay muchas, ¿eh? Formas hay muchas. Yo no sé si alguien de aquí tenga la asesoría de alguna empresa de transporte masivo o colectivo. Pero, por ejemplo, aquí existe el hombre camión. Todavía no se da en ruta empresa completamente. En una empresa hay 500 camiones, hay 500 contratos colectivos. Hay 500 contratos colectivos. ¿Cómo le vamos a hacer para la representatividad? Hay otra lagunota grandota. ¿Sí me explico? Hay muchas cosas. Ok, y siguiendo, ya los participantes han dado opiniones acerca de la parte empresarial, pero bueno, Kenia, me gustaría tu comentario acerca de los empresarios, cómo están abordando todo esto de la reforma, la legitimación de los sindicatos, el ambiente con sus trabajadores. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Bueno, voy a mesurar mis palabras porque ya me regañaron. Y lo malo es que son los líderes de mis clientes. Y sus empresas están en las mejores manos. No, bueno. Buenas empresas. Claro, buenas empresas. Y voy a abonar al comentario que decía Miguel. Yo creo que hay que aprender a que ni todo es malo, ni todo es bueno, ¿no? Yo tengo el gusto, y de verdad no porque estén presentes, pero de trabajar con ambos. Miguel y yo somos amigos desde hace varios años. Exacto. Y a Martín he tenido el gusto de conocerlo porque estoy en proceso de legitimación con uno de nuestros clientes. Y la verdad es que trabajar con ellos dos es muy cómodo, porque al final de cuentas podemos llevar esa transición que considero se pensó en la mesa cuando se hizo la reforma. Una transición ordenada, que haya una verdadera representatividad, una voz, y donde efectivamente pueda el trabajador sentirse confortado, cómodo, y que realmente sean el vínculo de comunicación para que la relación laboral fluya. Sin embargo, también hay que decirlo, no todos son iguales. Y aquí está Paola, que no me dejará mentir, porque también con uno de nuestros clientes estamos con un sindicato, no voy a decir nombres, pero ese no es tan bueno como el de ellos dos, ¿eh? Y la verdad es que la comunicación ha sido muy difícil. Y el miedo que bien comentaban, y la voz de Omar, que le agradezco, porque es la voz de los que están aquí y de los que están allá y de los que nos van a seguir viendo, de miedo. Y decir, es que a mí ya me han estallado una huelga y no tenía un solo trabajador. Es la realidad. O sea, esa voz, pues efectivamente, sindicatos que primero nos dijeron, no, nos vamos a hacer novios y no, bueno, nos va a ir muy bien y yo te quiero mucho y voy a acceder a todo lo que me pidas, y que hoy que ya estamos noviando, ya casi nos vamos a casar, pues resulta que ya me sacó los ojos y ya me dice, me estás dando las prestaciones, lo normal, y como dice Miguel, pero entonces, ¿qué crees? Ahora quiero, y caso que aquí está Carla, no me dejará mentir, ahora quiero una sala de cine. ¿Por qué? Porque lo quiero. Pero que ya me casé, ya tengo que acceder. No, pues que no puedo acceder, Kenia, no puedo acceder a eso. Entonces te voy a ir a decir que no. Entonces, ¿qué crees? Ya estás casado conmigo, ya te voy a armar un problema. Entonces, sí abono a los comentarios que decían mis compañeros, ¿no? Mis colegas. En ese sentido, la realidad es que hay sindicatos buenos o malos. Primero hay que ver con quién estamos. Y si no estamos con nadie, la pregunta de los 60,000, Kenia, ¿debo tener sindicato? Y la respuesta es sí, lo me dicen, dime el artículo, ¿no? Y la realidad es que no hay un artículo.
En una ley federal de trabajo tan grande como la nuestra, 1010 artículos tiene nuestra ley. Y súmele los BIS, los TER y el ABCZ, ¿no? Entonces imagínense. No lo hay, pero que sí hay, el que te sanciona por no tenerlo. Y entonces, como bien decía Martín, ¿qué va a pasar? Tuve uno y a lo mejor ni me acuerdo que ni lo conozco. O tengo uno y no, la verdad es que no, mejor no me voy a casar con él. ¿Qué va a pasar si no legitimo el 1 de mayo del próximo año? Se acabó. Ok, pero entonces, ya, estoy tranquilo, Kenia, porque entonces dices que la ley no hay ningún artículo que diga que sí. Pues entonces, yo como empresario, pues me quedo tranquilo y no me va a pasar nada. Sí, pero ¿qué crees? Como también bien dice Martín, los sindicatos no se quieren extinguir. Y para vivir necesitan tener agremiados y agremiados gracias a los cuales puedan permitirles abrirles las puertas para firmar contratos colectivos con empresas. Chicas, medianas y grandes. Entonces, ¿qué crees? Están como en campaña política. Literalmente afuera de las empresas. Y ese es un gran temor que tienen los empresarios. En donde dicen, literalmente, Kenia, están afuera volanteando. Y entonces sí tengo miedo porque no lo conozco. Ese que se quiere casar conmigo, yo no lo conozco. Ni se baña, está muy feo, dice Martín. Entonces, ¿por qué me voy a casar con él? Entonces, ¿cuál es el consejo? O a lo que yo voy, empresarios. Y vuelvo al punto, porque luego me dicen, Kenia, es que los sindicatos son para las empresas grandotas, ¿verdad? No, bueno, yo ya sé laboral, ahí dice 20. No, a ver, ahí dice 20 para formar un sindicato. 20 trabajadores para formar un sindicato. Pero para que te puedan emplazar, como también lo decía, desde uno, Yo tengo un negocio, voy y firmo con Sergio. Sergio es el único trabajador de ahí, tengo la representatividad. Entonces, ¿cuál es el resumen como empresarios? ¿Por qué sí debo tener un sindicato? Aunque no haya ningún artículo que expresamente me lo diga. Porque si ese sindicato coquetea, le presume a los trabajadores que gracias a ellos van a poder tener mejores prestaciones, vacaciones pagadas en las Bahamas, pues ese trabajador va a firmar con ellos. Y ya firmado, pues les va a exigir. Entonces, ¿qué va a hacer el sindicato? Venir con nosotros y generarnos conflictos. Entonces, como bien decía Omar, el antecedente que ocurrió, el asistente que bien preguntaba, pues la realidad es que sí venimos de una etapa donde a muchos nos tocó ser emplazados sin siquiera tener un trabajador activo. Hoy con la reforma, ciertamente, como bien lo dice Miguel, ya estamos más blindados y hay una serie de candados adicionales, pero la realidad es que esos candados pueden permitir que si yo no tengo el cuidado, el conocimiento, el hecho de transitar a esta reforma de manera ordenada, pues voy a estar en un gran riesgo. Yo sí los invito a todos a que revisemos. ¿Tengo un contrato colectivo? ¿Sí o no? ¿No lo tengo? Busquemos con quién noviar, Sí lo tengo, pero hace 3 años que no lo veo. Búscalo. Llévale un regalo, dice el licenciado Martín. Y si es con él, que sea de Mercedes para arriba. ¿Ok? De verdad, lo tengo que buscar, porque ojo, si ya tengo un contrato colectivo, yo bromeo y les digo, es como las cartas, ¿quién lleva la mano? La lleva el contrato que está vigente, que está registrado en el tribunal, ¿ok? Y entonces lo tengo que legitimar, no, que no, ya lo vi, no me interesa. Busquen. Pero por ahí dice una frase, ¿no? Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Tener un sindicato, trabajar con ellos bien, insisto, respetar a nuestros trabajadores, creo que nos permitirá una relación mucho más sana. Hoy en día el sindicalismo es una necesidad. Si antes no lo veíamos así, hoy en día así lo puedo definir, empresarios. Los invito a revisar su estatus sindical. Sobre el mismo tema, un poquito abundar y un par de comentarios. Yo creo que imagínense ustedes el 1 de mayo del 23, que ya quedaron vacantes 500,000 contratos.
Ese contrato vacante, imagínenselo como una cartera, ¿dónde les gusta? En la 380 o en... Ese contrato es como una cartera repleta de dinero ahí. ¿Qué va a pasar? El primero que se le encuentre me lo va a regresar. ¿Va a venir a traérmelo? Toma, ¿se te olvidó tu cartera? No, se van a pelear, se van a hacer pedazos por esa cartera. Entonces, hay que regresar el trabajo a la mesa como el factor fundamental en el equilibrio de las relaciones laborales. Y hay que tener una comunicación muy estrecha, en concordia y con mucha paz, y hablando derecho y de frente con los empresarios, no hay de otra. Nosotros tenemos un estilo muy particular, tal vez cada quien mata sus pulgas como sea, pero yo me siento en la mesa con ellos, los invito a la oficina y platicamos de lo que quieran. Y vemos la temática de los trabajadores y luego le digo al empresario, de aquí para acá es tuyo, de aquí para acá es mío. Y nos da de desayunar, que es lo bueno. Y ya no te metas en mi tema. En mi tema no te quiero porque vamos a conflictuarnos, ¿sí? Yo me encargo de aquí, tú te encargas de allá. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Si no, no nos va a ir bien. Lo que sigue, hay muchas cosas para rescatarse, hay muchas cosas que se pueden hacer y ahorita, si el tiempo me permite, yo les hablé de 2 temas de crisis, también les voy a hablar de soluciones a esos 2 temas de crisis. Adelante, Miguel. Gracias. Y también abonando un poquito más a lo que hace rato comentábamos, en mis clases, en mis foros, inicio estos temas con estas palabras. Se nos viene una revolución sindical, ¿eh? Revolución, sinónimo de cambios, movimientos, subidas, bajadas. ¿En qué sentido? Ya cada empresa tendrá sus movimientos. Pero también me gustaría hacer una aportación que todo esto del movimiento sindical es de filosofías. Nosotros como organización tuvimos la oportunidad y la verdad fue una experiencia de crecimiento sindical y profesional enorme, porque una empresa japonesa, KS mexicana, se constituyó en la parte de los Altos, en el, ¿cómo se llama? Lagos de Moreno. Y los japoneses lo primero que hicieron fue buscar su sindicato antes de contratar a un solo trabajador. Porque ellos ya traen la filosofía de la negociación, de la actividad sindical y sobre todo el respeto a los derechos de los trabajadores. ¿Y cuál fue el primer respeto? Es, vamos a tener un contrato colectivo que se les va a ofrecer a los trabajadores que van a prestar sus servicios en esta empresa. Inmediatamente hicimos las negociaciones, se firmó el contrato, se depositó y el trabajador que iba entrando a la planta se le daba su contrato colectivo para que supiera y tuviera conocimiento de qué derechos y qué beneficios tiene por ser sindicalizado. Yo les pregunto, ¿qué empresario hace eso con sus contrataciones recientes? Sin temor a equivocarme, se los digo, ninguno. Pero es, les repito, cuestión de filosofía, ¿no? Y es filosofía que a partir de ya necesitamos empezar a implementarlos. ¿Cómo? Los modelos van a ser distintos. La cuestión del sindicalismo, créanmelo, como bien lo dice el doctor Martín, somos unos sastres. Anteriormente, ¿cómo lo querían el contrato colectivo? Ah, blanco, perfecto. Blanco, negociamos cantidad. Oye, como sindicato, ¿puedes atender a mis trabajadores? Sí, sí los podemos atender. Como sindicato, ¿qué beneficios tienes? Yo les doy la carpeta de beneficios. ¿A qué nos comprometemos? No, ¿sabes qué? Yo no quiero que los trabajadores se estén relacionando con ustedes. Ah, perfecto. Zona de confort que ya va a desaparecer. Gracias, Miguel. Y haciendo un pequeño paréntesis, hay algunas preguntas de nuestros participantes y la primera es para ti. ¿Qué va a suceder el 1 de mayo del 2023 si no se legitimizan los contratos colectivos? ¿Quiénes serán los más perjudicados? ¿Patrones, trabajadores o sindicatos? Sin lugar a dudas, y perdón que lo diga de esa manera, los patrones son los que ponen el dinero, los empresarios son los que invierten su patrimonio, su capital. Obviamente, el tamaño de la empresa puede ser variable, pero ellos son los que ponen en riesgo en mayor medida sus inversiones. Y considero que si no llevan una transición armoniosa con los sindicatos, pueden ser los mayormente afectados, porque al final de cuentas, los trabajadores
tienen un respaldo que se llama Ley Federal del Trabajo, el tema que es individual. En la cuestión colectiva es donde podemos participar como sindicato, pero sin lugar a duda los empresarios son los que ponen en riesgo esos pesos que ellos invirtieron para una fuente de trabajo. Gracias, Miguel. Martín, también hay una pregunta para ti. Es acerca del comentario que se hizo acerca del 70% en lugar del 30% para la legitimación. ¿Pudiera abundar más sobre esto? ¿Algunas Sí, claro. recomendaciones? La ley en este momento, o más bien el reglamento del Centro Federal, determina que para poder solicitar la firma o el emplazamiento, en su caso, a huelga en una empresa, tienes que tener por lo menos una constancia que te expide la autoridad que dura 6 meses, que represente el 30% de los trabajadores. Pero luego dice que cuando estás en el proceso de la solicitud de la constancia, la tienes que publicar, inclusive afuera de la fuente de trabajo. Entonces eso da opción a que no solamente sea uno el solicitante del 30, sino esos que están afuera ya de las empresas y demás, a las caíditas, y llegue otro con el 30 y otro con el 30, entonces ya tenemos 3 peleando la misma fuente de trabajo. En una buena comunicación, empresa, sindicato, colectivo o coalición en su momento, ¿se puede platicar con los trabajadores? Sí, sí se puede. ¿Se puede interactuar con los trabajadores? Sí, sí se puede. Nosotros, sin que se denomine sindicato blanco, nosotros le decimos al patrón, dime quién puede ser tu delegado. Una persona que sea responsable y que sí le entienda. Si te mando yo uno, a lo mejor no conozco los usos y costumbres de la empresa, pero si me ayudas tú con uno, nos podemos identificar. Bueno, que ese delegado nos ayude a conformar esa solicitud que se hace a la plataforma, al centro, porque ni siquiera la hace el sindicato, es por conducto de sindicato o cualquier representante, pero sí debe de ir firmada en un padrón, en una lista, por ese, en este caso, 70% de los trabajadores, acompañada de su INE, y la piden a colores, tiene que ir a colores la captura. Entonces, ese convencimiento tiene que ser del 70% para que no exista lugar a dudas de que va a ser una sola representación gremial la que se va a quedar con la titularidad de administración de ese contrato colectivo. A eso me refiero. Muchas gracias, Martín. Continuando con nuestra serie de preguntas, Kenia, respecto a la negociación sindical, la democracia sindical, legitimación y representatividad, ¿qué recomendaciones pudieras dar? Bueno, yo creo que primero es importante aclarar los conceptos, ¿no? En ese sentido, la democracia sindical se refiere a como tal, a la democracia. Por ejemplo, ¿cómo llegan nuestros gobernantes a nuestro país? Pues por vía del voto. ¿Y quién gana? Los que tienen mayoría. En ese sentido, la democracia sindical se refiere a que ahora los dirigentes sindicales tendrán que ser votados. Y ya no va a ser una herencia, ¿no? Pensemos de los tiempos de Fidel Velázquez, ¿no? Y sobre eso, pues se refiere a que realmente los dirigentes sean elegidos por los trabajadores, buscando que de esa manera sean alguien que no sea a modo del patrón. Entonces eso tiene que ver con la democracia sindical por lo que ve a las dirigencias sindicales. Por lo que ve a la legitimación, se refiere a que los contratos que actualmente tengamos vigentes, pues también debe de haber una democracia en cuanto a los trabajadores que protege ese contrato colectivo de trabajo, para efecto de que voten y digan si verdaderamente conocen el contrato colectivo de trabajo y desean seguir con ese contrato. Y bueno, ya respecto a la representatividad, pues se refiere a que esos sindicatos que están afuera, que están coqueteando, que saben que pueden entrar a una empresa, porque pues recordemos que para un sindicato entrar a una empresa, Martín hace una buena analogía, es como encontrarse una cartera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, gracias al contrato colectivo, puedes pagar una cuota anual pagada por el empresario y pues tienes derecho a cuotas sindicales que el trabajador puede autorizar. Ojo, también hay que ver que el 110 de la Ley Federal del Trabajo ya autoriza que los trabajadores puedan levantar la mano y decir,
no quiero la deducción sindical, no. Pero al final de cuentas estamos hablando de dinero. Entonces los sindicatos pueden estar afuera buscándonos y si logran obtener efectivamente más de una tercera parte de nuestros trabajadores, pues se va a tener la representatividad, como su nombre lo dice, me van a representar, van a ser la voz. Y es que yo no los quiero, Kenia, no les quiero abrir la puerta, me caen gordos. Pues ¿qué crees? Lo vas a tener que hacer porque legalmente ellos son los que tienen el documento que los acredita para sentarse a negociar contigo. Por eso hago alusión al comentario que decía Martín, en el sentido de, pues no busques que tenga el 33% de los votos o el 30%, busca que sea la mayoría para que nada más te cases con uno. Si vas a tener conflictos, que nomás sea con uno, ¿no? Imagínense, con varios. Entonces, en ese sentido, mi recomendación principal, pues es insistir, empresarios. Y vuelvo al punto, cuando hablo de empresarios, no solo me estoy refiriendo a los grandes emporios internacionales que llegan a nuestro país con grandes recursos, me estoy refiriendo a todo patrón. Las obligaciones de la Ley Federal del Trabajo, muchos dicen, ay, es que eso que me vienes a platicar, Kenia, aplica siempre y cuando tenga más de 100 trabajadores, ¿no? No. La Ley Federal del Trabajo dice que patrón es aquella persona que emplee uno o más trabajadores. Por lo tanto, estas obligaciones que estamos platicando aquí no es con el afán de asustarlos, no, tampoco. Pero sí es con el afán de ocuparnos y de decir, ok, como empresario tengo que voltear a ver quién es mi sindicato, si está registrado. Hoy hay una plataforma que es de un centro que, como ya lo han mencionado mis compañeros, se llama Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es una plataforma que corresponde a un organismo público descentralizado creado a partir de la reforma que llevará todo el control sindical de todo el país. Ya se acabó eso de, es que el gobernador es mi amigo y entonces pues yo soy el líder sindical o yo soy el empresario. Ahora todo el poder se quedará en este centro que yo lo defino en mis cursos como un monstruo, ¿no? Y entonces ese centro tiene una plataforma digital que ahí tiene cargados los sindicatos que están activos, las tomas de nota, el cargar reglamentos interiores de trabajo. Ya no es como antes, ve y ponle y que te pongan el sello y ya con eso yo le digo al trabajador que si llegó un día tarde está rescindido justificadamente. Hoy el sistema para trabajar colectividades, es decir, más de un trabajador, es diferente. Entonces tendremos que voltear a ver estos cambios, tendremos que reorganizarnos y sentarnos a hablar con nuestros sindicatos para transitar de manera correcta a un sistema de democracia, de legitimación y si no lo tengo, de representatividad, gracias a los cuales pueda salir bien librado de esta reforma que está allá. Si no la hemos volteado a ver, vamos muy tarde. Como bien lo dice Martín, nos quedan 8 meses. Entonces, saliendo de aquí, o bueno, ya es tarde, ¿verdad? Pero le marcamos a nuestro sindicato el lunes para organizar este tema, ¿ok? Y si necesitan ayuda, pues aquí están el despacho del aniversario, ¿no? MSN. Gracias. Estábamos mejor cuando estábamos peor, ¿verdad? Martín, recomendaciones en enfoque a la misma pregunta para los empresarios. Miren, el Estado apuesta a la democracia, apuesta a la legitimación vigilada y apuesta particularmente a la conciliación efectiva. Si los empresarios y los colectivos gremiales se organizan e implementan, porque la ley lo permite, una comisión más a las 5 ya existentes, 4 son obligatorias y una es obligatoria a partir de los 50 trabajadores, pero si implementan una comisión que le podemos denominar la comisión mixta de conciliación interna de la empresa. Entonces vamos a poder nosotros tener la oportunidad en la empresa de resolver nuestros propios conflictos y llevarlos ante el Centro Federal para que nos los valide.
Esa es una forma muy transparente donde el empresario se puede autoayudar conjuntamente con el colectivo gremial. Tenemos otra vez nuevas preguntas y para usted, Martín. ¿Qué pasa si no quieren sindicatos mis trabajadores? ¿Qué puede hacer el empresario? No pasa nada. La verdad es que antes y hoy hay libertad sindical, hay libertad de asociación. Esto no es nuevo, o sea, el 371 de la ley permite la asociación colectiva. Antes y hoy todavía lo vuelve a permitir. Hoy simplemente dicen democracia sindical. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues que ya no hay voto a mano alzada, que ya el voto es secreto, que ya el voto es de libre acceso, que ya el voto es en urnas. Eso es la transparencia y la democracia sindical. Pero miren, si los trabajadores no quieren estar agremiados, no pasa nada, pueden estar libres. Y si el colectivo, el sindicato, no consigue esa representación, pues igual se va a quedar sin la constancia y no va a poder emplazar. Pero el problema, porque sí va a haber un problema, por eso nacieron los sindicatos, para evitar disturbios internos en las empresas y evitar que se dinamitara cada ratito la fuente de trabajo con 100, 5, 10, 20, 30 trabajadores y negociar con cada uno de ellos. El colectivo es para eso, sirve para eso. Se van a sentar con un dirigente y ese dirigente sindical se va a sentar con su colectivo y llevan una respuesta. La consecuencia para el empresario en este caso es que va a tratar con todos y cada uno de ellos y no va a tener, ojo, no va a tener un salario uniforme, porque todos van a pedir su salario diferente. Yo hago más que aquel, si yo llego más temprano, ¿cómo le voy a hacer? Como aquella parábola que dice, oye, ¿por qué le pagas más a Pancho si yo lo traje a trabajar? Y le dicen, a ver, ven, ve y cómprame 1 kilo de naranja. ¿No? El ejemplo de la naranja, cómprame 1 kilo de naranja porque pienso ver el equilibrio de los jugos, ¿no? Y van en chinga. Y dice, el kilo de naranja está a tanto. Y luego le dice a Pancho, el patrón, Pancho, ve y consígueme por favor cuánto vale el kilo de naranja. La misma pregunta, el mismo planteamiento en delante del que aspiraba a mayor salario. Y Pancho se tarda, pues no sé, 10, 15 minutos más. Y llega y le dice al supervisor, si hay naranja, hay suficiente para que haga los jugos en los desayunos de toda la semana, vale tanto el kilo, pero si compramos por arpillas nos lo van a dar más barato. Voltea y le dice al que estaba requiriendo el salario, ¿todavía quieres el aumento? Bueno, vamos a llegar a ese modelo, a ese ejemplo, de que van a tener que negociar con todos y cada uno de los trabajadores. Eso es lo que yo visualizo hacia bote pronto en la pregunta. Muchas gracias, Martín. Miguel, ¿a los trabajadores pueden pedir o ir más allá de la ley? ¿Los trabajadores pueden pedir o ir más allá de la ley? ¿Está regulado? ¿Qué ofrecen para que firmen los sindicatos? Bueno, no. Está la pregunta media capciosa, pero déjenme les comento algo. Uno de los impulsores de esta reforma, el licenciado Tereso Medina, de la CTM, fue el primer sindicato que perdió un contrato colectivo. Vean nomás la trascendencia de esto. Su empresa de General Motors de Silao, Guanajuato, 7,500 trabajadores, 5,000 trabajadores le dijeron no al contrato colectivo. ¿Qué es lo único que va a pasar ahí? ¿O qué es lo que pasó? Tereso Medina perdió su contrato, se lo van a pasar a Martín, porque actualmente ya hay otro sindicato. Eso es lo que va a pasar. El sindicalismo, muchas organizaciones van a extinguirse, sí, pero yo esta reforma la veo en 3 fases y se las comento, a ver si coincidimos. La primera fase, que es el rechazo. Es el rechazo de los patrones y de los propios trabajadores. Aquellos trabajadores que nunca atendimos, que nunca fueron atendidos por sus organizaciones, van a rechazar porque
yo como sindicato no voy a llegar y decirle, dame tu 2% de tu nómina. Oye, espérame, ¿por qué te lo va a dar si el 110, como bien lo dice la doctora Kenia, me protege a que no dé mi cuota sindical? Ok, va a ser el rechazo. Esa va a ser la primera fase. La fase número 2 es donde las aguas se van a empezar a calmar, tanto para empresarios como para trabajadores. Y yo veo una tercera etapa, un resurgimiento por necesidad. Esa necesidad de que el patrón no puede estar negociando con Juan, con Pedro, con Toño sus salarios, porque yo tengo 15 años, yo tengo 18, yo tengo 25, oye, ya me voy a pensionar, necesito que me apoyes. El patrón se va a cansar. Si no tiene un cuerpo de recursos humanos con actitud y con aptitud para resolver todos estos problemas, MSN va a tener mucho trabajo. Entonces va a haber la necesidad de que el propio patrón pueda buscar una negociación colectiva, buscar un sindicato que diga, ¿sabes qué? Tú organízalos, ahora sí está la puerta abierta, ¿qué información necesitas? Aquí está. Ya tú represéntalos y tú genera y tú gánate su confianza. Ahí está. Ok, eso es por parte del empresario. La necesidad también va a dar por parte de los trabajadores. Aquellos trabajadores, oye, ya tengo 5 meses y no tengo seguro social. Oye, ya tengo mi aniversario, me dijiste que en el aniversario me ibas a incrementar mi salario. Oye, fíjate que tuve un accidente y me diste una semana antes de baja y me volviste a dar de alta. Me están llegando requerimientos del seguro social porque no estás pagando las cuotas. Me están llegando también del Infonavit porque no estás pagando mi casa, mi crédito. Todas esas necesidades. Entonces, si es uno, no hay ningún problema. Pero si son varios, ya es un problema. Entonces, ese grupo de trabajadores, por propias necesidades, puede ir a buscar a Martín, puede ir a buscar a su servidor. Y de ahí es donde venimos el resurgimiento también como sindicatos. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? No lo sé. Pero esas 3 fases, indiscutiblemente, yo creo que las vamos a pasar, o las empresas van a pasar por esas 3 fases, mejor dicho. Muchas gracias, Miguel. Kenia, ¿qué gana un empresario ajustándose a la legislación y dándole entrada a un sindicato para que represente al trabajador? Ok, ¿qué gana? Justamente les platico que esta semana, a raíz de ese sindicato malo, ellos no, cabe aclararlo, ellos no, pues surge un conflicto, ¿no? Y lo vamos a tener que ir a resolver el lunes. Entonces, ese es el temor, porque empresas que han dicho, ok, me voy a regularizar y voy a entrar a este nuevo modelo y me voy a sentar a conocer y a casarme con el sindicato y a ver qué pretensiones son legítimas, son válidas para llevarlas a cabo, pues resulta ser que luego las cumplimos y entonces quieren más. Y es ese temor que sin duda alguna es completamente válido, porque quizás teóricamente aquí estamos oyéndolo y todo dicen, no, es que ellos 3 lo exponen bien bonito, ¿no? Porque pues es que claro, estos se dedican y lo quieren vender, pero la realidad es que la práctica es complicado, sí es bien complicado. Porque insisto, ese sindicato con el que vamos el día lunes, las primeras citas literal, o sea, no hago la analogía para que se nos quede grabado. Pero como en ese proceso de cortejar, era yo te invito, yo te llevo, yo te digo que sí a todo, y hoy que ya tenemos fecha de boda, o sea, fecha de legitimación, me dice, es que ahora quiero esto, y tus tabuladores están mal, y efectivamente, tienes trabajadores con salarios dispares, es que espérate, o sea, volviendo al punto, ¿qué hace? ¿Qué sabe hacer? Al final de cuentas, y con todo el respeto que obviamente todos los trabajadores me merecen, pero alguien puede tener 7 años en una empresa y no hacer nada diferente a lo que hace desde el día 1. Entonces, en ese sentido, los tabuladores me permiten hacer esa diferenciación, no solo en cuanto a antigüedad, sino en cuanto a eficiencia, en cuanto a resultados. Y eso es algo que desgraciadamente en la práctica nos estamos topando con los empresarios. Y por lo tanto, con toda razón me preguntan, ¿qué gano? Ok, porque me dijiste que le abriera la puerta. Se la abrí, nos sentamos y primero me la vendió muy bonito. Y hoy que ya estoy aquí transitando al nuevo modelo, me tiene contra la pared. ¿Qué estoy ganando?
Yo, empresario, pago cuotas obrero-patronales, recibo inspecciones de Secretaría del Trabajo, las atiendo. El SAT, le cumplo todos sus requerimientos. Y ahora me dices que también el tema sindical también es un dolor de cabeza. Déjame descansar, ¿no? Luego a veces me lo preguntan como si yo lo hubiera ideado. Les digo, no se trata de pelearnos. Se trata de hablar y de trabajar y de que al fin y al cuentas todos ganemos. Porque ¿qué gano? Gano tranquilidad, gano seguridad jurídica. Y probablemente vamos a tener fricciones, las fricciones que estamos viviendo actualmente en esta legitimación. Pero si finalmente sabemos llevar una buena comunicación y controlar el problema y al final de cuentas llevar esa negociación, porque por eso el sindicato implica una negociación colectiva. Si lo sé hacer, lo que voy a ganar, además de la seguridad jurídica que me da la tranquilidad de tener un contrato legitimado, un contrato firmado bajo los requisitos de la ley recientemente reformada, me va a dar también la paz de llevar una sana relación con los trabajadores. Nada menos, y aquí afuera está uno de nuestros patrocinadores, que es la revista Red de Negocios, que en su edición de este mes, además de que hay artículos de MSN, nos hablaba de incluso salario emocional, de un artículo del salario emocional. Y yo lo he platicado mucho con Miguel. A veces ni siquiera son temas de naturaleza económica, son temas de reconocimiento o de cambios mínimos que no implican un sacar la cartera y un que me implique un movimiento importante, sino llevar una buena comunicación. Entonces, eso es ganar. Insisto, fácil no está. No está. Porque primero tenemos que saber con quién estoy, cómo voy a platicar, cómo voy a transitar, y va a ser literalmente como un matrimonio, en donde podemos pasar por buenos o malos momentos, pero si al final de cuentas lo sé llevar, me permitirá esa tranquilidad y esa seguridad de evitar disturbios y evitar pares, evitar conflictos. Yo aprovecho este cierre de mi intervención porque aquí me gustaría escuchar a mis amigos sindicalistas respecto a lo ocurrido ayer antier con un sindicato de Napoleón Gómez Urrutia, donde una empresa pagó el tope del PTU, el tope legal de los 3 meses, e hicieron un paro. Entonces, insisto, o sea, sí, tendremos que hablar de lo bonito, de la negociación, de que nos vaya bien, de transitar, de registrarnos, que en Centro Federal quedemos bien, pero también me gustaría saber de que en este nuevo modelo, donde al final de cuentas hay un poderío importante jurídico, donde puede haber abusos y donde como empresario puedo controlarlos para terminar ganando, para terminar logrando esa tranquilidad que busca el empresario y no una preocupación más, ¿no? Lo dejo sobre la mesa y gracias. Y como bien dices, Kenia, el empresario tiene revisiones por parte del SAT, por parte del INSS, por parte del Infonavit. Y yo te preguntaría, Martín, ¿qué puede hacer el empresario para ser defendido ante los abusos de los trabajadores? Porque también ya son parte de esa gama de problemas que a veces tienen los empresarios. Uy, pues ¿quieres que te cuente mis secretos? No, la verdad es que hablábamos hace ratito que el respeto fundamental a los derechos humanos y bajar el trabajo a la mesa, eso es lo que va a conseguir que existan los equilibrios, que interactuemos conjuntamente. Y bueno, los abusos se van a terminar en la medida, o el abuso del trabajador, en la medida en que se hable claro, ¿no? No se puede pretender tener una buena relación si no se tienen las prestaciones apropiadas para ello, pero tampoco se puede permitir que un colectivo o un sindicato organizado pues cometa los errores o los abusos que decía Kenia en este caso. Yo en el año 2012 tuve la oportunidad de ser legislador. Yo fui diputado en la 60 legislatura del Congreso del Estado y presenté una iniciativa
que fue muy criticada por los gremios, por los colectivos, por los sindicatos, porque yo pretendía, a través de un exhorto, que se fuera al Congreso de la Unión y se tipificaran algunos delitos en contra de los organismos gremiales deshonestos. No se avanzó mucho, no se avanzó mucho, pero sí lo logramos en el Estado, con los trabajadores al servicio del Estado y los municipios. Si hay delito ya, por ejemplo, la alteración de salarios o la inflación de salarios implica que ya puedes hacer una denuncia. Y si demuestras que sí estás inflando los salarios, pues ya no solamente puedes de alguna manera librar las manos, sino también puedes integrar una carpeta de investigación en contra de ese trabajador deshonesto. Yo creo que esos son los caminos. Hoy sí puedes, antes no. Hoy sí puedes presentar una denuncia en contra de un trabajador deshonesto. Antes decía, no confundas. Los derechos laborales son unos y no puedes presentar la denuncia porque la estás utilizando como una herramienta de negociación. Hoy sí se puede. Y hoy que hay juzgados especializados en materia laboral, puede ser una prueba de alguna manera que puede servir al empresario para paliar esos abusos. Hasta ahí le dejo porque luego me emociono y pues yo no soy empresario, yo represento los intereses de los trabajadores. No se crean, lo digo con mucho gusto, pero sí hay muchas formas, hay muchas maneras. Yo pongo sobre la mesa eso solamente. Muchas gracias, Martín. Y bueno, un punto también muy importante dentro de los temas sindicales son el tema de las cuotas que le tienen que pagar los trabajadores y que se retienen por parte del patrón. Y eso es a lo que va la siguiente pregunta. ¿Qué pasa qué pasaría cuando los trabajadores no aceptan el descuento de esas cuotas sindicales? Sin lugar a duda, sería una declive para las prestaciones sindicales que puedan ofrecer. La cuota que pagan los trabajadores, que por regla general es 2% de salario de nómina. Hay algunas organizaciones que tienen más, algunas menos. También, como vienen en los estatutos que rigen las vidas internas de las organizaciones, ahí ellos son los que determinan qué porcentaje. En el ejemplo de nosotros es el 2%, pero ese 2% sirve para poder recaudar fondos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos como organización ofrecer servicios sindicales que tienen los trabajadores a su favor. Y definitivamente, si ese 2% no se ve reflejado por parte de los trabajadores, indiscutiblemente el sindicato no va a poder ofrecerles nada. O será muy raquíticos los servicios de asesoría, la gestoría ante el Seguro Social, gestoría del IMSS, del Infonavit, también las asesorías jurídicas de los abogados con los que contamos en la red del sindicato, son muy mínimas, ¿no? En cambio, ya cuando se paga el 2%, bueno, te podemos ofrecer un seguro de vida. Un seguro de vida que con lo que pagas del 2%, a ti, tú solo como trabajador no te va a alcanzar a pagarlo. A nosotros como sindicato nos dan precio preferencial por la flotilla de trabajadores que agremiamos. Ahí está. Simplemente el caso que estamos ahorita viviendo, la pandemia, morirse, nos cuesta 25 mil pesos, ¿no? Con ese 2% que ellos están pagando, ya tienen cubierto un servicio funerario para ellos, sus hijos y sus esposas. Si no lo pagan, está bien, no lo pagues. Ya la ley te protege, te respalda. Pero estos servicios se van a ver limitados. Y tú con tu 2% que te estás ahorrando, difícilmente vas a poder pagar simplemente un servicio funerario. Difícilmente, en caso de que fallezcas, le vas a dar un seguro de vida a tus beneficiarios por 110 mil pesos. Si es muerte accidental, 55 mil pesos más. Eso es el 2%. Más hay organizaciones donde agremian más trabajadores que llegan a tener hasta clubes sociales, casas de playa, que también esos van incluidos, ¿no? O sea, obviamente hay costos, sí, pero son costos para recuperación, para el mantenimiento de las casas, de los lugares. La casa club, la casa sindical, tienen diferentes nombres, pero ese 2% es para eso. Simple y sencillamente yo les pregunto, o sea, un trabajador que aporte su 2%, si no lo paga, ¿va a tener acceso a estos beneficios? No los pagan, pero se respetaría, o no nos queda de otra que respetarlo. ¿Por qué? Porque ya la libertad sindical ya está aquí, la tenemos que respetar,
y simplemente, pues, si no lo pagan, pues no van a tener derecho y acceso a estos beneficios. Muchas gracias, Miguel. Kenia, respecto al mismo tema, ¿es necesario que todos los trabajadores paguen esta cuota sindical o algún trabajador puede optar por decir yo no quiero pagarlo? La pregunta es muy buena porque hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo, 110, fracción sexta, corríjame si estoy mal, que es la de las cuotas sindicales, donde el 110 te habla de las deducciones que válidamente puede hacer el patrón, ¿ok? Y es un artículo importantísimo, ¿eh? Sé que aquí están muchos clientes empresarios, gente de recursos humanos, contadores, y que la mayoría de nuestros seguidores se dedican, obviamente, a este segmento. Sumamente importante revisar el 110, comprenderlo para poder aplicar un buen timbrado de nómina. Efectivamente, uno de los conceptos que válidamente podemos descontar son las cuotas sindicales. Sin embargo, con la reforma del pasado 1 de mayo del 2019, se agregó un segundo párrafo, que casi no nos han difundido, amigos sindicalistas. Y ese segundo párrafo dice que el trabajador por escrito podrá manifestar su derecho a no pagar la cuota sindical. Y entonces cuando eso ocurrió, híjole, yo en mis cursos iba y lo platicaba y válidamente los empresarios, la gente de recursos humanos me decía, pero oye, Kenia, vienen y me lo manifiestan por escrito y luego el sindicato se me va a echar encima a mí. ¿No? Entonces le va a echar encima al trabajador. Pues tampoco creo, porque hoy en día con la reforma lo que quiere el sindicato es estar bien con los trabajadores. En días pasados estábamos, mi estimado Miguel y yo, en un foro donde un empresario válidamente levantaba la mano y decía, yo pago, yo mando. Y él, con toda la ética, le dijo, no, no es así. O sea, al final de cuentas, yo represento a los trabajadores y es mi esencia, no solo legal, sino operativa. Entonces, en ese sentido, hoy los trabajadores tienen ese derecho a manifestar, ojo, por escrito, el que no quieren que se les descuente, por lo tanto, no es una obligación. No significa que si tengo un sindicato, automáticamente al 100% de mis empleados sindicalizados les voy a quitar la cuota. Podrá estar en los estatutos del sindicato, es decir, como en el reglamento, en las normas bajo las cuales opera un sindicato y otorga prestaciones, pero si un trabajador llega contigo, empresario, a decirte no quiero, tendrás que quitárselo. Y el sindicato te va a poder pelear, no, porque tú tienes tu sustento. Yo con esto, y hablando de que al final de cuentas vengo a representar un poco de esa voz y de esas necesidades de los empresarios, yo lo que invito de verdad a los empresarios, a ustedes como asesores de patrones, pues es realmente invitarlos a que tengamos un control interno. Si finalmente decimos, me siento atacado entre el IMSS, el Infonavit, la Secretaría del Trabajo, el sindicato, mis trabajadores de inspección, ¿qué puedo hacer? La realidad es que no va a haber forma alguna en que tú puedas estar verdaderamente blindado y seguro si es que no te conviertes, hay una expresión que me gusta mucho, en legislador corporativo. ¿Y eso qué significa? En que creas normas a tu medida, de acuerdo a tus necesidades. No es lo mismo que encuentres un reglamento interior de trabajo precioso en el internet que aplica a una empresa cementera cuando tú eres un hospital. Entonces, en ese sentido tendremos que crear planes, buscarnos de asesores que verdaderamente puedan decirnos, esta es la documentación que necesitas. Alguien te está diciendo que no quiere pagar cuota sindical, ok, sí lo puede hacer, pero entonces respáldalo por escrito. Cuida estos puntos para que tu patrón finalmente, ante un conflicto de cualquier naturaleza administrativa, jurisdiccional, puedas estar protegido. Aquí sí, como empresario, el papelito habla, ¿ok? Y obviamente el tener esos asesores, esos controles, necesariamente te va a permitir una mejor comunicación con los sindicatos y por consiguiente con tus trabajadores. Esa es mi recomendación. Muchas gracias, Kenia. Martín, ¿cómo es que los sindicatos están haciendo hoy por hoy para negociar con los trabajadores
para legitimizar y si los patrones están ayudando en este proceso. Sí, gracias. Ya comentaba yo hace rato que se está haciendo todo un proceso de acercamiento, primero con la empresa, para identificar las podas, las fortalezas, las debilidades del centro de trabajo, del núcleo. Y la verdad, en mi caso, lo primero que hacemos es sentarnos. Voy a hablar a título personal, no sé como experiencia. Lo primero que hacemos es tener contacto con el empresario. Y cito el ejemplo de la empresa que vemos con Kenia. Nos hablamos, nos sentamos primero y vimos los pros y los contras, que aquí casi hay puros puntos de coincidencia. Sin embargo, había terceros interesados. Para llegar tercios al final del camino, pues ¿qué tenemos que hacer? Armamos una primera estrategia. Y como en la feria, ¿no? Los ponemos enfrente y empezamos a eliminar obstáculos. La siguiente etapa fue ya vernos con los directivos, los que toman las decisiones en la empresa, y luego, después de que tomamos los acuerdos correspondientes, hubo una cuarta etapa donde ya nos identificamos con los delegados de la fuente de trabajo. Y en esa forma piramidal fuimos bajando los problemas. Involucramos a los delegados en la problemática que ya habíamos superado, pero ya con puntos de palomita. Y una vez que teníamos esos delegados identificados, les dimos tareas o les damos tareas. Primero conoces tu contrato colectivo, que en algunos casos no teníamos, debo de confesar, no teníamos la cercanía tan constante, tan permanente, porque pues, ¿para qué la quiero? Por ejemplo, ¿puedo decir una de las empresas? En Inducare, ¿para qué la quiero esa cercanía? Se ganan 5 veces el salario mínimo, por ejemplo, el que menos gana. Entonces, ¿es necesario que yo esté interrumpiendo al empresario y al trabajador? Pues no, tienen unas prestaciones muy altas, tienen salarios muy altos. Entonces, pues no es necesario. Pero hoy con esto, pues sí tienes que estar cercano. Entonces, a ver, trabajador, delegado, ayúdame por favor con esto. Y luego después hicimos reuniones de interacción, de despejar las dudas con los trabajadores, con cada una de las plantas. Nos dimos un espacio de 1 hora más o menos por cada uno, donde fui yo personalmente sin la empresa. Ahí no debe participar la empresa, para nada. Y no quiero que se asomen, les decía, porque no quiero que alguien nos vaya a grabar y vayan a decir que están interactuando, interviniendo y lo están coaccionando. Déjenmelos solos. Y platicamos con ellos y quiero decirles que terminamos el proceso de legitimación sin problema en 6 empresas. Ya está en espera de la resolución del Centro Federal, que ahí dices otra vez como ente jurisdiccional, pero bueno. Estamos en espera y de un universo del 100%, por no decir números, el 1% dijo que no. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Seguir el proceso de contacto permanente y directo con los trabajadores, sin demérito de que al mismo tiempo vayas haciendo lo propio en la plataforma. No te esperes al final de que platicaste con los trabajadores. Inmediatamente después de que hagas contacto, en este caso yo con la abogada del corporativo, al siguiente día ya estábamos alimentando la plataforma con los datos de la empresa y los datos del sindicato y el padrón de trabajadores. Íbamos caminando a la par. Cuando llegamos al punto de la Y, ya teníamos la plataforma, ya teníamos la fecha y ya teníamos el notario público, que dicho sea de paso, yo les recomiendo que las validaciones en este caso sean con notario público. Les va a costar un poquito más, pero no van a llevar a alguien que les va a dinamitar ahí el territorio. Y otra cosa, si tú solicitas en este momento ya la intervención del inspector del Centro Federal, además del mes que te pierdes en los trámites administrativos y la burocracia, ya te va a avanzar a 3 meses.
Ya te están dando fecha 3 meses, entonces estás propiciando que tu fuente de trabajo se ponga en riesgo. Esos son los pasos que nosotros utilizamos para ello, pero a lo mejor no me alcanza el tiempo. Quiero hacer un comentario también del tema de la legitimación, si me lo permites. Yo les decía, les hablaba de un número de 550,000 y que solamente 4,000 se habían validado. Yo creo que todos le entendemos al tema de la retroactividad. El contrato colectivo pues es como el matrimonio, dice Kenia. Ya existe, ya lo tenemos, ya lo firmamos. No puede llegar un OPD derivado de una ley, que en este caso es secundaria o es reglamentaria del 123, a decir el 1 de mayo del 23 si no validaste, pélase. No. Jurídicamente yo ya lo tengo y me da derecho a presentar un amparo, ¿no, Miguel? Entonces es una primera salida. Hay que ir preparando los amparos por lo que el tiempo encoja. Y 2, como es un acto jurídico ya reconocido y ya registrado y ya validado de acuerdo a la ley reformada que decía, una vez que tengas el contrato colectivo firmado, llévalo y deposítalo. En algunos estados no se acordaba, en Jalisco, por ejemplo, pero en otros estados sí se acordaba. Depositado y acordado. Ya lo tengo en mi poder. Con ese contrato colectivo vigente, ya tengo un principio, una expectativa de derecho. Si depositamos, Kenia, o depositan un convenio de revisión salarial previo a la legitimación, vamos a conseguir, como es revisión salarial, vamos a conseguir un acuerdo, que nos lo va a aprobar. Yo ya lo hice en todos. Nos lo va a aprobar. ¿Qué nos están reconociendo, Miguel? Un contrato anterior. Esa es la clave y esa es la respuesta a la crisis posible. ¿Sí? Muchas gracias, Martín. Bueno, pues creo que dudas van a seguir habiendo. Es un tema definitivamente que no está concluido, que hay mucho todavía que conocer y que explorar. Y para ir cerrando con nuestros panelistas su participación, me gustaría que brevemente cada uno les pudiera dar, no a mí, a los participantes y a quienes nos ven de manera virtual, algún consejo, alguna recomendación sobre todo este tema que hemos estado abordando. Miguel. Gracias. Yo creo que nuestros empresarios no buscan un abogado malo, buscan un abogado bueno. No buscan un contador malo, alguien que les va a evadir impuestos. Buscan un buen contador que les haga estrategias bien fundamentadas, bien respaldadas para salir adelante. En este caso, el empresario tiene que tener un buen sindicato. Un buen sindicato donde la comunicación fluya ida y vuelta. Que la comunicación sea día a día, pero sobre todo con planteamientos profesionales en cuestión de problemas. No caprichos. Los caprichos ya hay que dejarlos de lado, simple y sencillamente porque la actualidad nos está exigiendo que el día a día nos lleve a que tengamos mejores fuentes de trabajo, mejores oportunidades, pero todo englobado en beneficio de los trabajadores. Y retomo lo que tú comentabas al inicio, el sindicato se debe a los trabajadores en defensa y mejora de sus beneficios. Entonces, en base a eso, mi mejor recomendación, yo sé que son tiempos de cambios, son tiempos turbios, pero definitivamente estos cambios son los que tenemos que aprovechar, tanto empresarios como para afianzarnos bien con una organización sindical que sea afín a la productividad, al crecimiento de los trabajadores, y que yo como empresario, si me veo ahora de este lado, si mis trabajadores están aportando una cuota sindical, pues también decirle al sindicato, ahí está la puerta, ofrécele los servicios, y si no, que el pueblo te lo reclame. Así de sencillo. Si el trabajador paga su cuota sindical, puede reclamar el sindicato los beneficios, los derechos. Y si no estás haciendo nada por mí, pues simple y sencillamente aplicamos lo que nos dice la licenciada Kenia, adiós a la cuota sindical
y el sindicato se va a quedar con, va a ir empezando a restar ese ingreso y al final de cuentas puede llegar a extinguirse. Si el sindicato no hace su tarea, no hace su labor, no representa genuinamente a los trabajadores, también los trabajadores pueden buscar otra opción. No necesariamente ya legitimamos nuestro contrato, no. Posteriormente, ese mismo grupo de trabajadores puede decirle adiós al sindicato y puede buscar otro, o sea, puede buscar otro. ¿Hasta qué? Hasta que se les dé un sindicato donde vean por sus intereses. Definitivamente, mi conclusión es de que hay que darle entrada a estos cambios, pero hay que buscar que sea con un buen sindicato, y si no es un buen sindicato, pues bueno, ya que los trabajadores decidan si quieren tenerlo o no. Muchas gracias, Miguel. Martín. Sí, muchas gracias una vez más por la oportunidad. Dirían los pesimistas que ante el nuevo sistema de justicia laboral hay que preocuparnos. Los optimistas, y yo me incluyo entre ellos, soy un poquito realista, eso sí, decimos que hay que ocuparnos. Y ocuparnos tiene que ver con muchas cosas de lo que ya se dijo aquí. Pero la principal, la fundamental, es entender que la reforma afecta el derecho individual, afecta el derecho colectivo y afecta las interrelaciones que tenemos cotidianamente en la fuente de trabajo. Pero más, y lo subrayo, y ahí hay que prepararnos todos, el derecho colectivo. El derecho individual se sale de nuestras manos y se va a un alcance jurisdiccional que corresponde al tribunal. De alguna manera tal vez no afecte tanto, pero lo cotidiano nos lleva al derecho colectivo. Entonces tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en capacitarnos. Y aquí yo escribí unas líneas antes de cerrar que tiene que ver con eso, si me permiten. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino todos aquellos que no puedan aprender, desaprender, reaprender para poder volver a entender, desentender y reentender. Con eso cierro mis comentarios y agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. Kenia. Bueno, la verdad es que los he escuchado a ellos dos y creo que ya me dejaron sin palabras, ¿no?, para cerrar. Pero pues yo quiero cerrar primero agradeciéndoles a ustedes el estar aquí, ya sea de manera presencial o virtual, porque eso implica un interés por conocer. Y la verdad es que no vamos a poder aplicar algo bien si no lo conozco. Y en cuanto a la ley, no podemos alegar ignorancia. De repente pasa, ¿por qué no lo hiciste? Es que yo no sabía. Pues, ¿qué crees? Tu deber era saber. Y en ese sentido yo a que los invito a empaparse de, y ojo, como empresarios no están obligados a saber de todo. Serán buenos en lo que saben hacer, en lo que venden y en cómo han crecido. Pero entonces su responsabilidad es allegarse de asesores que les puedan proteger en cuanto a todas y cada una de las posibilidades jurídicas, contables, informáticas, etcétera, que les pueda presentar un problema que les frene el crecimiento. Yo en ese sentido reconozco a MCN, porque ha sabido crecer junto con sus clientes y ha sabido encontrar esos puntos bajo los cuales tendremos que quizás de repente gastar, pero veamos a la asesoría preventiva no como una pérdida, sino como una inversión, porque vale más prevenir que lamentar. Y en ese sentido está cambiando vertiginosamente el mundo empresarial y nos obliga a, si no sabemos, a llegarnos de los que sí saben y transitar de manera ordenada, pacífica, a este nuevo modelo de sindicalismo. Aplaudo a los buenos sindicatos y espero de verdad que también como empresarios nos eduquemos para ser parte de esto que busca ser una nueva cultura, gracias al cual tengamos un mejor derecho al trabajo. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por estarnos acompañando en esta celebración y festejo. A los panelistas por haber aceptado nuevamente la invitación. Muchas gracias por estar aquí.
Sería todo por nuestra parte. En esta